Los astronautas del Apolo fueron enviados al Área 51 tras regresar de la Luna en secreto. Algo aterrador regresó con ellos. Mi nombre es Jake McDonald, y lo que estoy a punto de contarles destruirá todo lo que creían saber sobre el programa Apolo. Soy periodista de profesión, o al menos lo era antes de que todo esto sucediera. Mi esposa Sabrina Chen y yo trabajábamos como corresponsales de investigación para importantes medios de comunicación, destapando escándalos de corrupción y encubrimientos gubernamentales en 3 continentes. Expusimos a traficantes de armas en Europa del Este, localizamos a criminales de guerra en Sudamérica y descubrimos conspiraciones corporativas que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. Creíamos haberlo visto todo. Pero hace unos años dejamos atrás esa idea para convertirnos en documentalistas independientes, cambiando la presión constante de los plazos de entrega y los editores por la tranquila satisfacción de contar historias olvidadas a nuestro propio ritmo. Pensábamos que ya habíamos terminado de perseguir conspiraciones gubernamentales y de adentrarnos en laberintos que nos llevaban a documentos clasificados y llamadas telefónicas amenazantes en plena noche. Creíamos haber encontrado la paz en nuestro pequeño y tranquilo rincón del mundo, haciendo películas sobre fragmentos perdidos de la historia que no nos costarían la vida. Estábamos terriblemente equivocados. La verdad es que, tras la última misión Apolo en 1972, se anunció el fin de la exploración lunar tripulada. Recortes presupuestarios, decían, falta de interés público. La Guerra Fría estaba llegando a su fin. La carrera espacial había terminado y Estados Unidos había demostrado su superioridad tecnológica. Era hora de priorizar otros asuntos y centrarse en los problemas de la Tierra en lugar de gastar miles de millones de dólares enviando personas al vacío. Pero esa no fue la verdadera razón por la que el programa Apolo terminó de forma tan abrupta, tan completa y tan definitiva. No se detuvieron porque el Congreso recortara su financiación ni porque el público estadounidense se aburriera de los alunizajes. Se detuvieron por lo que los astronautas trajeron consigo. Uno de ellos, el comandante Neil Beston, nunca más fue visto tras un discreto regreso a la Tierra. Claro que hubo comunicados de prensa y declaraciones oficiales, anuncios cuidadosamente redactados sobre su nuevo puesto analizando los datos de la misión en la sede de la NASA. Lo llamaban la jubilación de un héroe, una merecida transición de la peligrosa labor de exploración espacial al ámbito más seguro del entrenamiento de futuros astronautas y la revisión de protocolos de vuelo. Pero quienes sabíamos leer entre líneas, quienes entendíamos el sutil lenguaje de la ofuscación gubernamental, podíamos ver la verdad oculta tras las mentiras cuidadosamente construidas. Neil Beston no había sido ascendido. Había desaparecido. Y la verdadera historia de lo que le sucedió estaba enterrada en lo profundo del desierto de Nevada, junto con secretos que jamás debían ver la luz. Todo comenzó a finales de 2023, cuando Sabrina estaba vaciando la casa de su difunto abuelo después de su funeral. Su abuelo, Thomas Chen, había sido mecánico de la Fuerza Aérea, destinado cerca de Groom Lake en los años 70, trabajando en aviones clasificados y realizando el mantenimiento de equipos para proyectos que no existían oficialmente. Pero en todos los años que Sabrina lo conoció, a través de cenas familiares, reuniones navideñas y tardes tranquilas en el porche de su casa, jamás había mencionado su servicio militar. Ni una sola vez. No se trataba solo de que fuera discreto o profesional con la información clasificada. Era como si esos años de su vida hubieran sido borrados por completo de su memoria, o quizás de su voluntad de recordarlos. Cada vez que alguien le preguntaba sobre su tiempo en el servicio militar, su mirada se perdía en la distancia y cambiaba de tema con la soltura de quien lleva décadas haciéndolo. Pero su comportamiento en las últimas semanas de su vida había sido profundamente preocupante. La abuela de Sabrina nos llamó varias veces, con la voz temblorosa por la preocupación, mientras describía cómo encontraba a su marido en el patio trasero entre las 3 y las 4 de la mañana, todavía en pijama, mirando fijamente a la luna con una expresión vacía, casi hipnotizada, en el rostro. Cuando ella intentaba hablar con él, convencerlo de que volviera adentro, donde hacía calor, él no respondía. Simplemente se quedaba allí, completamente inmóvil, a veces durante horas, siguiendo con precisión mecánica el movimiento de la luna en el cielo. Durante el día, parecía bastante normal, pero cada noche despejada traía consigo el mismo ritual inquietante.
Los médicos dijeron que era demencia, una afección bastante común en un hombre de 80 y tantos años. Le recetaron medicamentos y le sugirieron residencias para personas mayores. Hablaron con calma y profesionalidad sobre el deterioro cognitivo y los cambios de comportamiento asociados al envejecimiento. Pero Sabrina siempre sospechó que había algo más que una simple pérdida de memoria. Sus vigilias nocturnas tenían un aire demasiado deliberado, demasiado intencionado y concentrado. No se trataba del vagar sin rumbo de una mente confusa. Era más bien como si estuviera esperando algo o escuchando una señal que solo él podía oír. Mientras revisaba sus pertenencias en los días posteriores al funeral, Sabrina se sintió atraída por el garaje, donde décadas de posesiones acumuladas se habían guardado en cajas de cartón y recipientes de plástico. La mayor parte eran los típicos trastos de una larga vida, herramientas viejas, fotografías descoloridas, uniformes militares con olor a naftalina y recuerdos lejanos. Pero escondida tras una pila de latas de pintura viejas, en un rincón donde habría sido fácil pasarla por alto, encontró una caja fuerte polvorienta que ni ella ni su abuela habían visto jamás. El metal era viejo y estaba deslustrado, asegurado con un candado de combinación que parecía no haberse abierto en décadas. Sabrina pasó la mayor parte de la tarde probando diferentes combinaciones, revisando fechas de nacimiento, aniversarios y números de servicio militar hasta que, finalmente, casi por accidente, probó con la fecha del alunizaje del Apolo 11. La cerradura se abrió con un clic que pareció resonar con significado. Dentro había un sobresellado, escrito con la letra temblorosa y característica de su abuelo, dedicado a quienes lo recuerdan. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y el sobre estaba sellado con tanta cinta adhesiva que sugería que su contenido debía permanecer oculto durante mucho tiempo. Las manos de Sabrina temblaban mientras abría con cuidado el sobre, esperando que se deshiciera al tacto. Lo primero que cayó fue una fotografía, descolorida y ligeramente borrosa, pero inconfundiblemente real. Mostraba a 3 hombres con trajes de astronauta de la NASA de pie junto a lo que parecía un búnker de hormigón en medio de una árida llanura salina. El paisaje era completamente desolado, extendiéndose sin fin en todas direcciones bajo un cielo pálido y descolorido que parecía oprimir la Tierra, como una pesada manta. Los rostros de los astronautas no eran visibles a través de las viseras de sus cascos, pero su lenguaje corporal denotaba agotamiento y algo que podría haber sido miedo. Permanecían muy juntos, como buscando consuelo en la cercanía, y su postura sugería que miraban por encima del hombro, atentos a cualquier posible amenaza. Sabrina volteó la fotografía con dedos cuidadosos, y allí, escritas con tinta que se había desvanecido a un tono marrón con el paso de las décadas, estaban las palabras: Eco 17, día 4, habitación 7. Debajo de la fotografía había una nota manuscrita que nos heló la sangre en el momento en que Sabrina la leyó en voz alta. Decía: nunca volvieron solos. Hecho 17 no fue una recuperación. Fue una contención. La letra era sin duda la de su abuelo, pero era más temblorosa de lo habitual, como si hubiera sido escrita bajo un estrés extremo o con mucha prisa. Al final de la nota, casi como una ocurrencia tardía, había añadido: Dios nos perdone por lo que les ayudamos a ocultar. Seré completamente honesto contigo. Cuando Sabrina me mostró por primera vez esa fotografía y esa nota, extendiéndola sobre la mesa de la cocina bajo la intensa luz fluorescente, me mostré profundamente escéptico. Después de años de investigar teorías conspirativas y seguir pistas que inevitablemente terminaban en callejones sin salida o desinformación deliberada, había aprendido a abordar estas cosas con una buena dosis de cautela profesional. Todo periodista desarrolla ese instinto tras haber sido víctima de información falsa y elaborados engaños en repetidas ocasiones. Vi a demasiadas personas arruinar sus carreras persiguiendo quimeras, convencidas de que estaban a punto de revelar la historia del siglo, solo para descubrir que habían sido manipuladas por personas que buscaban llamar la atención o por agentes de desinformación. Pero había algo en la mirada de Sabrina que me convenció de que esto era diferente. Tenía una determinación ardiente, una necesidad imperiosa de comprender en qué había estado involucrado su abuelo. Eso me recordó exactamente por qué me había enamorado de su instinto investigador desde el principio. Sabrina siempre había tenido esa increíble habilidad para percibir cuando una historia era real,
cuando había una verdad genuina enterrada bajo capas de negación oficial y ofuscación burocrática. Además, estaba el asunto de los extraños últimos días de su abuelo. La forma en que se quedaba parado en el patio trasero como un centinela, mirando fijamente a la luna como si se comunicara con ella de alguna manera. La forma en que se despertaba de las siestas de la tarde, hablando de los que dormían y de los que nunca regresaban, hablando en susurros urgentes sobre cosas que no tenían sentido para el resto de la familia. Todos los demás lo habían descartado como los desvaríos confusos de una mente envejecida que sucumbía a la demencia. Pero ahora, al mirar esa fotografía y esa nota, al leer las cuidadosas palabras de su abuelo sobre la contención y las cosas que regresaban pero no estaban solas, Sabrina se preguntó si tal vez había estado tratando de decirles algo desesperadamente. Importante. Decidimos seguir la pista donde quiera que nos llevara. Les dijimos a todos que estábamos trabajando en un documental sobre secretos militares de la Guerra Fría y proyectos secretos del gobierno, lo cual no era del todo mentira. Simplemente no mencionamos lo profundamente personal que se había vuelto esta investigación en particular ni como ya estaba empezando a consumir nuestros pensamientos y sueños. Nuestra primera parada fue Nevada. Reservamos una modesta habitación de hotel en Las Vegas y pasamos los días buscando en archivos y hablando con cualquiera que pudiera tener información sobre las operaciones cerca de Groom Lake durante los años 70. La investigación fue un trabajo minucioso. Encontramos oscuros registros de vuelo que describían vuelos de suministro a instalaciones sin designaciones oficiales. Solo coordenadas geográficas que no llevaban a ninguna parte. Los estudios de radiación midieron la contaminación en áreas supuestamente deshabitadas. Las listas de personal contenían más nombres censurados que visibles, pero poco a poco surgió un patrón. Todas las pistas apuntaban al mismo lugar, un área en las afueras de Groom Lake oficialmente designada como estación de análisis de agua. Las antiguas listas de personal de la Fuerza Aérea contenían más nombres censurados que visibles, con secciones enteras tachadas tan completamente que las páginas parecían arte abstracto. Pero de vez en cuando, algún nombre se colaba entre la censura y podíamos rastrear a esas personas hasta otros documentos, otras instalaciones, otras piezas del rompecabezas. Cada pista, cada documento, cada mención casual en un memorándum de hace una década apuntaba al mismo lugar. Una zona a las afueras de Groom Lake que había sido designada oficialmente como estación de análisis de agua. Según la documentación que pudimos encontrar, se trataba de una instalación de monitoreo ambiental rutinaria, establecida a principios de los años 70 para garantizar que las pruebas nucleares subterráneas no contaminaran las aguas subterráneas locales. La descripción era aburrida y monótona, justo el tipo de tapadera burocrática que las agencias gubernamentales usaban para ocultar actividades que no querían que atrajeran la atención pública. Pero habíamos aprendido a leer entre líneas la documentación oficial. Y cuanto más indagábamos, más nos convencíamos de que esa estación de análisis de agua era algo completamente distinto. Los lugareños contaban una historia diferente. La mayoría se mostraba reacia a hablar sobre las actividades gubernamentales, comprensiblemente cautelosa dada la historia de operaciones clasificadas de la región. Pero los pocos que hablaron nos miraban con extrañeza cuando mencionábamos esas coordenadas. Una mezcla de miedo y culpa, como si recordaran cosas que habían intentado olvidar. Lo llamaban el lugar con la puerta y se negaban a dar más detalles. Nuestro gran avance se produjo en nuestro quinto día en Nevada, cuando conocimos a Peter Kowalski, un veterano de la base militar que ahora regentaba una gasolinera de carretera a unos 65 kilómetros de Groom Lake. Peter debía tener unos 70 años, con la piel curtida por décadas de sol del desierto y las manos temblorosas al encender sus inseparables cigarrillos. Había trabajado como supervisor de mantenimiento en diversas instalaciones clasificadas de la región durante el apogeo de la Guerra Fría. Y aunque era cuidadoso de no revelar nada que aún pudiera considerarse delicado, estaba más dispuesto que la mayoría a reconocer que habían ocurrido cosas extrañas en el desierto. Cuando le mostramos la fotografía que Sabrina había encontrado en la caja fuerte de su abuelo, el rostro curtido de Peter palideció por completo. La contempló fijamente durante un largo rato, sujetándola con dedos temblorosos. Sus ojos se movían de los tres astronautas al búnker de hormigón y al paisaje desolado que los rodeaba. Finalmente, nos miró con una mirada que parecía cargar con el peso de un conocimiento terrible,
el peso de secretos que lo habían atormentado durante décadas. «Chicos, no tienen ni idea de con qué se están metiendo», dijo, con la voz apenas audible. Miró a su alrededor en la gasolinera vacía, como si esperara que agentes del gobierno irrumpieran por la puerta en cualquier momento, atraídos por algún sistema de vigilancia invisible que monitoreaba conversaciones sobre temas prohibidos. Las manos de Peter temblaban con más fuerza mientras buscaba un cigarrillo nuevo, intentando encenderlo varias veces. «Ese lugar», dijo, señalando la fotografía con un dedo que temblaba como una hoja al viento. «Ese lugar debería haber sido sellado para siempre hace décadas. Debería haber sido rellenado con cemento y enterrado tan profundamente que nadie lo volviera a encontrar jamás». Nos habló de las extrañas entregas que habían llegado a mediados de los años 70. Camiones sin distintivos que llegaban de noche con equipos que no figuraban en las listas de inventario. Personal médico de agencias desconocidas trabajaba tras múltiples autorizaciones de seguridad y con acuerdos de confidencialidad que, de romperse, conllevaban la cárcel federal. Lo más inquietante eran los sonidos que a veces llegaban a través del desierto en las noches despejadas. No eran maquinaria ni vehículos, sino algo parecido a voces que hablaban en armonías que resultaban dolorosas de escuchar. «Nos dijeron que era una estación de análisis de agua», dijo Peter, exhalando un humo que parecía flotar de forma antinatural en el aire. «Pero para analizar el agua no se necesitan guardias armados ni generadores de respaldo». A Peter le temblaban las manos mientras dibujaba un mapa rudimentario en una servilleta, y la ceniza de su cigarrillo caía sobre el papel mientras trabajaba. La gasolinera a nuestro alrededor pareció quedarse en silencio mientras hablaba, como si el desierto mismo escuchara sus palabras y desaprobara lo que oía. «Conduzca 17 millas al norte de la entrada principal», dijo, sin mirarnos a los ojos, bajando la voz hasta casi inaudible. «Sigue el antiguo camino de servicio hasta que termine. No uses GPS ni navegador electrónico porque sabrán que vienes. Sigue recto, incluso cuando parezca que no hay nada más que desierto vacío. Lo reconocerás cuando lo veas». Hizo una pausa, dio una larga calada a su cigarrillo que pareció consumirse casi por completo de un solo soplo, y añadió algo que nos heló la sangre. «Algunas puertas no están hechas para abrirse, especialmente esa. Pero si eres tan tonto como para ir a mirar, recuerda esto, lo que sea que encuentres ahí abajo, no te lo lleves. Y por el amor de Dios, no dejes que sepa tus nombres reales». Siguiendo las indicaciones de Peter, nos adentramos en el desierto de Nevada en una tarde abrasadora, cuando el termómetro de nuestro coche de alquiler superó los 110 grados Fahrenheit. El paisaje era completamente extraño. Un paisaje lunar de llanuras alcalinas y montañas escarpadas que brillaban en la bruma del calor como si fueran millas. El antiguo camino de servicio que Peter había mencionado apenas era visible, más una sugerencia que un sendero real, marcado solo por dos líneas paralelas donde décadas de vehículos habían desgastado el duro suelo del desierto. A medida que nos adentrábamos en el páramo, nuestros teléfonos móviles perdieron la señal por completo y la radio solo emitía estática mezclada con breves fragmentos de lo que parecían ser voces en idiomas que no podíamos identificar. El GPS de nuestro coche de alquiler parpadeó y se apagó. En la pantalla solo aparecían signos de interrogación donde debería haber estado nuestra ubicación. Tras lo que parecieron horas conduciendo por un terreno cada vez más surrealista, por fin llegamos a nuestro destino. Una llanura de arena y polvo alcalino rodeada de una valla de alambre oxidada. La mayor parte de la valla se había derrumbado con el paso de los años, víctima del viento, las inclemencias del tiempo y el simple abandono, dejando postes metálicos retorcidos que sobresalían del suelo como los dientes rotos de un cráneo gigantesco enterrado. En el centro del recinto vallado se alzaba una estructura de hormigón parcialmente derrumbada, con muros manchados por décadas de óxido y deterioro causado por la intemperie. El edificio parecía diseñado para resistir un ataque nuclear, con paredes de varios metros de espesor y sin ventanas. Señales de advertencia en varios idiomas cubrían todas las superficies visibles, aunque la mayoría se habían desvanecido con el paso de los años. Pero debajo de esa estructura, parcialmente oculta por escombros y arena, encontramos lo que buscábamos. Una pesada escotilla de acero marcada con símbolos de riesgo biológico y el número 17 apenas visible, bajo capas de mugre y corrosión.
Me quedé allí, mirando fijamente la escotilla, durante lo que pareció una eternidad. Todos mis instintos me gritaban que volviera al coche y me marchara lo más rápido posible. Había algo profundamente extraño en aquel lugar, algo que me erizaba el vello de la nuca y me revolvía el estómago con una inquietud que iba más allá del simple nerviosismo. El desierto que nos rodeaba estaba en un silencio absoluto, de una forma antinatural y opresiva. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre la maleza. Solo un silencio absoluto, como el de una tumba, que parecía oprimirme los tímpanos y acelerar los latidos de mi corazón. El aire se sentía diferente, más denso y opresivo a pesar del calor del desierto. Tenía un sabor metálico en la lengua y un olor que no lograba identificar, algo que me recordaba a hospitales, morgues y lugares donde la vida había dejado huellas terribles. Pero Sabrina ya estaba arrodillada junto a la escotilla, apartando la arena y los escombros para agarrar mejor la manija. Sus movimientos eran rápidos y decididos, impulsados por el mismo instinto investigador que la había convertido en una periodista tan formidable. Con un chirrido metálico que resonó en el desierto como un grito, la abrió. El descenso a Hecho 17 fue como entrar en un mundo completamente distinto. Cruzar un umbral que separaba nuestra realidad de algo más antiguo y mucho más peligroso. En el instante en que cruzamos ese umbral de acero, la temperatura bajó al menos 20 grados y el aire se volvió denso y metálico, con una humedad que no debería haber existido tras décadas en el árido desierto de Nevada. Era como si las instalaciones existieran en su propio microclima, aisladas del mundo exterior y regidas por normas que no se aplicaban a los espacios normales. A pesar del calor abrasador que nos invadía, nuestro aliento salía en bocanadas visibles, y cada superficie que tocábamos estaba tan fría que nos dolían los dedos. Nuestras linternas revelaron paredes cubiertas de capas de pintura naranja pálida que se habían ampollado y, agrietado con los años, desprendiéndose en largas tiras que colgaban como piel enferma. La pintura tenía un aspecto institucional, con ese esquema de colores utilitario propio de las instalaciones gubernamentales donde la apariencia primaba sobre la funcionalidad. Viejos monitores CRT colgaban de soportes metálicos como ojos muertos, con las pantallas oscuras y agrietadas. Algunos estaban completamente destrozados, como si hubieran recibido un impacto tremendo desde el interior. Gruesos cables serpenteaban por los suelos de hormigón y subían por las paredes, agrupados con precisión militar, pero ahora sueltos en algunos puntos, algunos de los cuales aún producían chispas ocasionalmente a pesar de que las instalaciones llevaban décadas abandonadas. El sistema eléctrico presentaba un claro mal funcionamiento. Las luces parpadeaban aleatoriamente en pasillos lejanos y se oía el zumbido de maquinaria en las profundidades del edificio. La iluminación de emergencia lo bañaba todo en un resplandor rojo enfermizo que hacía que las sombras danzaran y se movieran de forma engañosa. A medida que explorábamos el complejo, el equipo fotográfico de Sabrina empezó a fallar de maneras inexplicables. Las baterías, recién cargadas al máximo antes de salir del hotel, se agotaban por completo en cuestión de minutos, obligándonos a reemplazarlas constantemente con las de repuesto. Las pantallas LCD parpadeaban con estática que parecía moverse independientemente de cualquier interferencia electromagnética. Y a veces, si se observaba la estática el tiempo suficiente, casi se podían distinguir formas moviéndose en ella. Las formas eran vagas e indistintas, pero se parecían inquietantemente a figuras humanas en algún tipo de angustia, extendiendo la mano hacia la cámara como si intentaran comunicar algo urgente. Cuando le comenté esto a Sabrina, asintió con gesto sombrío y me mostró imágenes similares en su equipo. Figuras que parecían palabras que proferíamos con los labios, palabras que no podíamos oír. Las instalaciones eran mucho más grandes de lo que habíamos previsto, extendiéndose profundamente bajo tierra a través de múltiples niveles conectados por estrechas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Nuestros pasos resonaban extrañamente en los espacios reducidos, produciendo a veces sonidos que parecían provenir de direcciones distintas a la nuestra. Descubrimos dormitorios con catres metálicos atornillados directamente al suelo de hormigón. Sus colchones se habían podrido hacía tiempo, dejando solo muelles oxidados y tela manchada. Las habitaciones eran pequeñas, parecidas a celdas, sin ventanas y con una sola puerta que se podía cerrar con llave desde afuera.
Cada habitación tenía un número estampado en la puerta y una pequeña ventana de observación que permitía a alguien en el pasillo vigilar al ocupante sin ser visto. Había salas de observación equipadas con espejos unidireccionales que daban a cámaras más pequeñas. Y pudimos ver arañazos en el cristal, como si algo hubiera intentado abrirse paso desde el otro lado. Los arañazos formaban patrones que casi parecían escritura en un idioma que ninguno de los dos reconocía, símbolos que parecían cambiar y transformarse cuando no los mirábamos directamente. Las instalaciones médicas eran la parte más inquietante del complejo. Estaban equipadas con mesas de sujeción y equipos de monitorización más propios de un hospital psiquiátrico que de una base militar. Había quirófanos con instrumental quirúrgico que parecía diseñado para procedimientos inimaginables y almacenes repletos de material médico con etiquetas en varios idiomas, muchos de los cuales no pudimos identificar. Todo en el diseño de Hecho 17 apuntaba a un único propósito, el confinamiento. No era un lugar para trabajar ni para investigar. Era un lugar donde se venía a estar retenido, aislado del mundo exterior por razones que se volvían cada vez más claras y aterradoras con cada habitación que explorábamos. El silencio en Hecho 17 era diferente a todo lo que había experimentado en mis años investigando. Edificios abandonados y lugares olvidados. No se trataba solo de la ausencia de sonido. Era como si la propia instalación absorbiera activamente cualquier ruido que produjéramos, engullendo nuestras voces, nuestros pasos e incluso nuestra respiración en un vasto vacío que yacía bajo el hormigón y el acero. Nuestros pasos, que deberían haber resonado con fuerza en los pasillos de hormigón, se oían amortiguados y distorsionados, como si el sonido se filtrara a través de capas de material invisibles. Cuando hablábamos, nuestras voces parecían desvanecerse con una rapidez antinatural. Las palabras se nos escapaban antes de que pudieran formarse por completo y llegar a los oídos del otro. Aún más inquietante era la forma en que el sonido parecía provenir de lugares donde no debería. Oíamos pasos en pasillos que ya habíamos explorado, voces conversando en habitaciones vacías y el sonido de maquinaria en funcionamiento en áreas donde podíamos ver que todo el equipo llevaba décadas apagado. La habitación 7 se encontraba al final del pasillo más profundo que descubrimos, tras una pesada puerta de acero con símbolos de riesgo biológico y advertencias en varios idiomas. La puerta en sí era una maravilla de la ingeniería, diseñada para soportar una presión tremenda desde ambos lados y equipada con mecanismos de cierre que solo podían accionarse desde el exterior. Las advertencias en la puerta estaban escritas en inglés, ruso, chino y varios otros idiomas que no pudimos identificar de inmediato. Todas transmitían el mismo mensaje, solo personal autorizado. Riesgo biológico extremo, protocolos de contención en vigor. Cuando finalmente logramos abrir la puerta usando las herramientas que trajimos del auto y varios minutos de trabajo cuidadoso con un mecanismo de cierre corroído, nos encontramos frente a una habitación más pequeña y estéril que cualquier otra que hubiéramos visto en las instalaciones. La habitación en sí era apenas lo suficientemente grande para una sola persona, y solo contenía una camilla metálica atornillada al suelo y una cámara montada en el techo. Su lente apuntaba directamente hacia donde la cabeza de alguien descansaría sobre el delgado y manchado colchón. Las paredes estaban repletas de equipos de vigilancia adicionales, muchos de ellos aún funcionales a pesar de la antigüedad del edificio, y el ambiente se sentía extraño, cargado de una energía que nos ponía los pelos de punta. Debajo de la litera, escondido en un compartimento que casi pasamos por alto, encontramos un contenedor metálico sellado que, de alguna manera, se había conservado perfectamente a pesar de la evidente antigüedad y el abandono de las instalaciones. El contenedor era de uso militar, diseñado para proteger su contenido de la humedad, la radiación y la contaminación química. En su interior, envuelto en varias capas de plástico grueso y sellado con cinta adhesiva que, inexplicablemente, había permanecido intacta durante décadas, había un diario encuadernado en cuero de uso militar. La cubierta no tenía marcas, salvo un número de serie y un sello de clasificación parcialmente borrado por el paso del tiempo. La voz de Sabrina resonó extrañamente en el espacio reducido mientras leía el nombre estampado en la primera página del diario. Beston, Neil, registro de la misión Echo 17, contención. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiéndome de repente inestable al comprender las implicaciones de lo que habíamos encontrado. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando,
Y la imagen que formaban era mucho peor de lo que había imaginado cuando vimos por primera vez esa fotografía, en la caja fuerte del abuelo de Sabrina. Espera, dije, mi voz apenas por encima de un susurro en la atmósfera opresiva de la habitación 7. Contención. El diario comenzó de manera bastante inocua con entradas que parecían protocolos militares estándar y evaluaciones médicas. Weston describió rutinas diarias que parecen normales para una sesión informativa posterior a la misión. Comidas regulares, exámenes físicos, entrevistas psicológicas con médicos y personal militar que evaluaban su aptitud para futuras misiones. En las primeras páginas, podría haber sido el diario de cualquier astronauta sometido a la evaluación estándar posterior al vuelo a la que se sometía todo el personal del programa espacial tras regresar de las misiones. El lenguaje era profesional, objetivo. Las observaciones de un piloto experimentado que informaba sobre su estado físico y mental con precisión militar. Pero en la página 5, todo cambió drásticamente. El sueño comenzó primero. Weston había escrito con su caligrafía militar precisa. No eran pesadillas, ni visiones, solo ruido, como una voz que nunca parpadea. Empezó en mis dientes. La letra seguía siendo pulcra y controlada, pero las palabras denotaban una urgencia que no estaba presente en las anotaciones anteriores. Era como si algo hubiera cambiado radicalmente en la experiencia de Weston. Se había cruzado un umbral que separaba su recuperación normal tras la misión de algo mucho más inquietante. Unas páginas más adelante, su tono se tornó más urgente y desesperado. La luna no está muerta. Está dormida. Está sellada. Está enterrada. Luego, en una entrada fechada varios días después, decían que no querían que aterrizáramos en el lado oscuro por una razón. Pero lo hicimos. La vimos. Ella nos vio. A medida que seguíamos leyendo, la letra de Weston se volvía cada vez más errática y difícil de descifrar. Las letras estaban mal formadas. Las palabras estaban mal escritas, lo que sugería que su control motor se estaba deteriorando. Y frases enteras se desvanecían en garabatos y marcas ilegibles que parecían más arte abstracto que escritura humana. Algunas páginas contenían notas escritas en los márgenes que parecían ser respuestas a voces que solo él podía oír. Fragmentos de conversaciones con entidades que existían únicamente en su mente cada vez más fragmentada. Las notas al margen estaban escritas con distintos estilos de letra, como si varias personalidades compartieran la misma pluma, y a menudo contradecían el texto principal o lo comentaban de maneras que sugerían que Weston ya no controlaba por completo sus propios pensamientos. Ahora está en las paredes, rezaba una entrada apenas legible. Las letras, escritas con mano temblorosa, parecían más lecturas de un sismógrafo que palabras. No respira, recuerda. Y luego, en una página casi al final del diario, la misma frase se repetía 5 veces con una letra cada vez más temblorosa. Cada repetición era más grande y desesperada que la anterior. Se suponía que nunca regresaría. Las últimas entradas eran las más perturbadoras. Escritas con una letra que temblaba tan violentamente que las palabras apenas se reconocían como lenguaje humano. Weston describía visiones de vastos espacios bajo la superficie lunar. Cámaras llenas de cosas que habían permanecido en la oscuridad absoluta durante más tiempo del que la Tierra llevaba existiendo como planeta. Escribió sobre voces que hablaban en armonías anteriores al lenguaje humano, melodías que seguían progresiones matemáticas que ninguna mente humana podía comprender sin perder la cordura. Describió ver a través de ojos que no eran los suyos, experimentar recuerdos que pertenecían a entidades más antiguas que el sistema solar. Una de las últimas entradas legibles me heló la sangre. No puede cruzar umbrales. Por eso nos encerraron. Por eso nos dejaron allí. Estábamos tan absortos leyendo las entradas cada vez más inquietantes del diario de Weston que casi no oímos el sonido que venía del interior de las instalaciones. Al principio era débil, como el susurro de una tela rozando el cemento o el sonido de alguien respirando muy suavemente en una habitación lejana. Pero mientras permanecíamos allí, en el silencio opresivo de la habitación 7, el sonido se fue haciendo cada vez más nítido e inconfundiblemente humano. Alguien o algo se movía en el ala médica de Hecho 17, y trataban de hacer el menor ruido posible.
Sabrina y yo intercambiamos miradas y, sin decir palabra, supimos que teníamos que investigar. El periodista que llevábamos dentro nos impulsaba a seguir esa nueva pista, aunque nuestro instinto de supervivencia nos gritaba que saliéramos de allí cuanto antes. El ala médica de Hecho 17 era un laberinto de pasillos estériles y salas de exploración vacías que parecían extenderse hasta el infinito. El aire aquí era aún más frío y húmedo que en el resto de las instalaciones, y nuestro aliento salía en densas bocanadas que permanecían en el aire más tiempo del debido. Las luces fluorescentes de esta sección aún funcionaban parcialmente, parpadeando aleatoriamente e iluminando todo con un brillo intermitente y enfermizo que hacía que las sombras danzaran y se movieran de forma que distorsionaban nuestra percepción de la profundidad. Las paredes estaban repletas de instrumental médico que parecía sacado de un hospital de hace varias décadas. Gran parte de él aún estaba conectado a tomas de corriente que zumbaban. Al final del ala, tras una serie de salas de exploración y laboratorios que parecían abandonados en medio de un trabajo importante, encontramos una pesada puerta con la inscripción «Sala de aislamiento» escrita con plantillas descoloridas. A través de la pequeña ventana reforzada, pudimos ver el interior de una celda de hormigón que no debía ser mucho más grande que una celda de prisión. Las paredes estaban revestidas con un acolchado que se había podrido en algunos puntos, y había un único desagüe en el centro del suelo que sugería que la habitación había sido diseñada para ser limpiada con manguera con regularidad. Y allí, sentado en un estrecho banco empotrado en la pared, había un hombre. Era increíblemente delgado y pálido. Su piel había adquirido una cualidad casi translúcida que dejaba ver claramente la red de venas que se formaban debajo. Su cabello era largo y descuidado, cayendo en mechones grasientos alrededor de un rostro que parecía haber envejecido décadas más de lo que cabría esperar de alguien que hubiera estado aislado del paso del tiempo. Vestía los restos desgarrados de lo que alguna vez fue un traje de vuelo de la NASA, aunque la tela estaba tan deteriorada que colgaba de su esqueleto como harapos. A pesar del deterioro y las manchas, aún podíamos distinguir el nombre Beston en letras descoloridas. Cuando nos miró a través de la ventana reforzada, sentí que me flaqueaban las rodillas y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. Sus ojos eran completamente lúcidos y conscientes, revelando una inteligencia aguda y concentrada a pesar de su evidente deterioro físico. Pero había algo tras esos ojos. Algo que no pertenecía a un rostro humano y que no seguía las reglas normales de la expresión humana. Eran los ojos de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Alguien transformado para siempre por experiencias que trascendían los límites de la realidad. Había en ellas una profundidad que sugería el conocimiento de verdades terribles y una tristeza que parecía abarcar el peso del universo entero. Habló con una voz como el susurro de hojas secas meciéndose con el viento otoñal, apenas un susurro, pero que se oía con claridad a través de la gruesa puerta que nos separaba. El sonido de su voz hizo vibrar algo profundo en mi pecho, como si sus palabras operaran en frecuencias que trascendían la audición normal y hablaran directamente a alguna parte primitiva de mi cerebro. «¿Qué año es?», preguntó. Y había una esperanza desesperada en su voz que me partió el corazón. Sabrina le dijo que era 2023. Su voz era dulce y compasiva a pesar del horror de nuestra situación. Vi cómo su rostro se desmoronaba al comprender plenamente las implicaciones de sus palabras. La chispa de esperanza que había brillado brevemente en sus ojos se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación tan profunda que resultaba casi doloroso presenciarla. «Entonces sigue esperando», susurró. Y su voz cargaba de un peso de terrible conocimiento que parecía oprimir el aire a nuestro alrededor. Todo este tiempo, todos estos años, ha estado esperando. El comandante Neil Beston había estado encarcelado en Hecho 17 durante más de 50 años. Y de alguna manera, increíblemente, seguía vivo, aún capaz de hablar con coherencia y pensar con racionalidad, pero había cambiado de formas que se hicieron más evidentes a medida que comenzaba a contarnos su historia con una voz que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que su garganta. «Hemos traído algo», dijo, y su voz cobró fuerza mientras las palabras brotaban de él como el agua de una represa que finalmente se rompe. Se adhirió a nuestra nave durante el vuelo de regreso desde la superficie lunar. No estaba en el exterior, donde podíamos verlo, ni en el casco, ni en el módulo de aterrizaje,
ni en ningún otro equipo externo. Hizo una pausa, pasándose dedos esqueléticos por el cabello desaliñado, y sus ojos adquirieron una cualidad distante, como si estuviera viendo eventos que habían ocurrido décadas atrás con perfecta claridad. Se adhirió en algún lugar entre los espacios, continuó, bajando la voz a niveles apenas audibles. En los huecos donde la realidad se vuelve delgada y permeable, donde las reglas normales de la física comienzan a romperse y otros tipos de física toman el control. Lugares para los que la ciencia humana aún no tiene nombres porque se supone que no debemos saberlos. Beston explicó que la entidad no era una criatura en el sentido que el lenguaje humano pudiera describir adecuadamente. No era un parásito ni una forma de vida alienígena como la ciencia ficción nos había enseñado a imaginar. Tales cosas. Era algo mucho más fundamental y aterrador. Era una presencia, dijo, con un tono casi reverente al describir algo que claramente escapaba a la comprensión humana. Algo hecho de quietud, memoria y oscuridad, tan antiguo que precede a la formación de nuestro sistema solar. No existe de la misma manera que la materia. Es más bien como una sombra proyectada por algo inimaginablemente vasto que existe en dimensiones que no podemos percibir. Describió cómo la entidad no podía ser destruida porque nunca había estado realmente viva en ningún sentido convencional que la biología humana pudiera reconocer. No crecía, ni se reproducía, ni consumía recursos de acuerdo con las leyes naturales que comprendíamos. Simplemente existía, con una paciencia que trascendía la comprensión humana, aprendiendo, observando y recopilando información sobre cada ser vivo que encontraba. En el momento en que nuestra nave espacial amerizó en el Pacífico, continuó Beston, con la voz cada vez más intensa a medida que afloraban recuerdos dolorosos. Sabían que algo andaba mal. No los funcionarios de la NASA ni los controladores de la misión que observaban desde Houston. A ellos les mantuvieron completamente ajenos a lo que realmente estaba sucediendo. Pero hay otros, personas que se han estado preparando para algo así durante generaciones, que entienden que ciertas puertas nunca deben abrirse y ciertos límites nunca deben cruzarse. Describió que no lo llevaron a las instalaciones habituales para la sesión informativa posterior a la misión en el Centro Espacial Johnson, sino a un convoy de vehículos sin distintivos que lo transportaron a él y a sus compañeros astronautas a una instalación secreta en el desierto de Nevada. Los hombres que los escoltaban no llevaban insignias ni identificación, y sometieron a los héroes que regresaban a pruebas y exámenes que nada tenían que ver con su salud física ni con el desempeño de la misión. Buscaban señales de contaminación, dijo Beston, con la mirada perdida y desenfocada mientras rememoraba aquellos terribles primeros días tras su regreso. Pero no el tipo de contaminación que se podía detectar con contadores Geiger, análisis de sangre o cualquier otro equipo médico convencional que la NASA utilizaba para las evaluaciones posteriores al vuelo. Buscaban algo que existiera en los espacios entre los pensamientos, en los huecos donde la conciencia se encuentra con lo desconocido. Los exámenes médicos habían sido diferentes a todo lo que había experimentado durante sus años de entrenamiento y preparación para el vuelo espacial. Los médicos que los realizaron le hicieron preguntas que no tenían ninguna conexión aparente con la medicina espacial, indagando en sus sueños, recuerdos y estado psicológico de maneras que sugerían que buscaban tipos de cambios muy específicos. No nos trajeron aquí para recuperarnos ni para interrogarnos, dijo Beston, con una voz hueca y lúgubre que hacía que el aire del pasillo pareciera más frío. Nos trajeron aquí para confinarnos, para mantenernos aislados y alejados de las zonas pobladas hasta que pudieran averiguar qué hacer con nosotros. Cómo neutralizar aquello a lo que hemos estado expuestos sin destruirnos en el proceso. Explicó que los otros dos astronautas que habían estado con él en la superficie lunar se habían deteriorado mucho más rápido que él. A las pocas semanas de su llegada a Echo 17, dejaron de hablar por completo y pasaban los días inmóviles en sus celdas, mirando fijamente las paredes como si pudieran ver a través de ellas algo más allá. Habían dejado de comer alimentos normales, necesitando alimentación intravenosa para mantener sus cuerpos funcionando, y sus signos vitales habían comenzado a seguir patrones que no coincidían con ninguna afección médica conocida. Lo peor, dijo Beston, bajando la voz hasta niveles apenas audibles, era que seguían conscientes dentro de sus cuerpos, seguían conscientes, pensando y experimentando todo lo que les sucedía, pero ya no tenían el control.
Algo más impulsaba sus acciones, tomaba decisiones por ellos, usaba sus cuerpos como instrumentos para propósitos que no podíamos comprender. Los otros 2 astronautas habían fallecido a los 6 meses de su confinamiento. Sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar, un sistema orgánico tras otro, a pesar de los esfuerzos del personal médico. Pero sus muertes no habían sido normales en ningún sentido que la medicina humana pudiera explicar. Sus cuerpos permanecieron a temperatura ambiente durante horas después de que su corazón dejara de latir, y su actividad cerebral continuó mucho después de que la muerte clínica debería haber ocurrido. Yo fui el único que conservó lo suficiente de mí mismo como para seguir luchando. Beston continuó, con la voz teñida de una mezcla de orgullo y terrible pesar. Pero luchar contra ello significaba ser conscientes de lo que intentaba hacer, de lo que quería lograr a través de nosotros. Y ese conocimiento es peor que la muerte. Lo peor llegó cuando Beston se levantó repentinamente de su banco y se acercó a la ventana reforzada, apoyando el rostro contra el grueso cristal con una urgencia que nos hizo retroceder involuntariamente tanto a Sabrina como a mí. Sus ojos, que momentos antes habían sido expresivos y humanos, se volvieron repentinamente negros. No solo el iris, sino toda la parte visible, como si alguien los hubiera llenado de tinta. Cuando volvió a hablar, su voz contenía armónicos y sobretonos que las cuerdas vocales humanas no deberían poder producir, creando sonidos que parecían traspasar nuestros oídos y dirigirse directamente a algo primitivo y aterrorizado en lo más profundo de nuestro cerebro. Alzó un dedo esquelético y señaló directamente a Sabrina, bajando la voz a un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que cualquier grito. Te está observando ahora. Sabe tu nombre. El viaje de regreso a nuestro motel esa noche transcurrió en completo silencio. Ambos estábamos absortos en nuestros pensamientos, tratando de asimilar lo que habíamos presenciado en Hecho 17. La carretera del desierto se extendía interminablemente ante nosotros, iluminada únicamente por nuestros faros y el tenue resplandor de una luna que parecía más grande y amenazante que nunca. Esa noche, de vuelta en nuestra estrecha habitación de motel, con su alfombra descolorida y el letrero de neón parpadeante fuera de la ventana, Sabrina fue la primera en notar que algo había cambiado radicalmente. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada y la encontré de pie junto a la ventana, todavía en pijama, completamente inmóvil, mirando a la luna con la misma expresión vacía que su abuelo había tenido en sus últimas semanas. Verla allí, tan perfectamente quieta que ni siquiera parecía respirar, me produjo un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Su postura era profundamente extraña, demasiado rígida y antinatural para un comportamiento humano normal. Cuando le pregunté qué le pasaba, no se giró ni me oyó hablar. Simplemente se quedó allí, completamente inmóvil. Y tras varios minutos que parecieron horas, habló con una voz que no sonaba del todo como la suya. Está a la luz, dijo, con una extraña resonancia, como si proviniera del fondo de un pozo profundo. No deberíamos haber regresado. Era la voz de Sabrina, pero la cadencia era extraña. La entonación desconocida. Era como si alguien más hablara a través de sus cuerdas vocales, usando su boca para formar palabras que provenían de otro lugar completamente distinto. El efecto fue sutil pero inconfundible, como escuchar una grabación reproducida a una velocidad ligeramente incorrecta. Logré convencerla de que volviera a la cama, aunque se movía con una cualidad mecánica que sugería que seguía instrucciones en lugar de tomar decisiones conscientes. Al acostarse, se colocó en una posición perfectamente simétrica y permaneció inmóvil el resto de la noche, sin moverse ni darse la vuelta como suele ocurrir al dormir. Después de eso, no pude conciliar el sueño fácilmente. Cuando finalmente lo logré, me atormentaban sueños de vastos espacios subterráneos repletos de cosas que habían permanecido en la oscuridad absoluta desde mucho antes de que existiera la civilización humana. Soñaba con cámaras excavadas en la roca, anteriores a la formación de los continentes, llenas de seres que existían en los espacios entre el pensamiento y la realidad. Pero lo más perturbador eran los sueños con la luna. No el cuerpo celeste familiar y reconfortante que había visto desde niño en el cielo nocturno, sino algo mucho más siniestro y extraño. En mis sueños, la superficie lunar estaba cubierta de aberturas que se parecían inquietantemente a ojos, enormes cuencas orbitales que seguían el movimiento de todo en la superficie terrestre con una inteligencia
depredadora y paciente. A la mañana siguiente, decidí revisar las grabaciones que habíamos capturado durante nuestra exploración de Hecho 17, con la esperanza de que un análisis cuidadoso revelara detalles que habíamos pasado por alto en el estrés y la confusión del momento. La mayor parte era exactamente lo que esperaba ver: largos pasillos sumidos en la oscuridad, habitaciones vacías llenas de equipo abandonado y nosotros dos moviéndonos por las instalaciones con nuestras linternas, abriendo estrechos caminos en la opresiva penumbra. Pero al llegar a la parte filmada en la habitación 7, algo me hizo detenerme y rebobinar la grabación. Mientras Sabrina leía en voz alta el diario de Beston, con su voz resonando extrañamente en el espacio reducido, noté que las sombras en la pared detrás de ella parecían moverse independientemente de los haces de luz de nuestras linternas. Al principio, supuse que era solo un efecto de la luz, el movimiento natural de las sombras al mover las linternas por la habitación. Pero al observar con más detenimiento, me di cuenta de que las sombras no se comportaban como deberían. En lugar de alejarse de la luz, parecían acercarse a Sabrina, extendiéndose hacia ella con proyecciones similares a dedos que parecían tener sustancia y propósito. Congelé la imagen y la mejoré tanto como nuestro equipo lo permitía, ajustando el contraste y el brillo para resaltar detalles que no eran visibles de inmediato. Lo que vi en esas imágenes mejoradas todavía me provoca pesadillas semanas después. Imágenes que se han grabado a fuego en mi memoria con la persistencia de un trauma infantil. En el reflejo visible en la lente de nuestra cámara, se veían claramente 3 figuras en la habitación 7, pero solo 2 de nosotros habíamos estado allí. La tercera figura estaba justo detrás de Sabrina, con los brazos rodeándole los hombros en un abrazo que parecía casi protector, casi afectuoso. Pero había algo fundamentalmente erróneo en las proporciones de la figura, algo que sugería que no era del todo humana a pesar de su forma generalmente humanoide. En los días siguientes, Sabrina comenzó a cambiar de maneras que al principio eran sutiles, pero que se hicieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo. Oía sonidos que yo no podía detectar, voces que hablaban en lenguas que parecían anteriores al lenguaje humano, melodías que seguían progresiones matemáticas que ningún compositor humano jamás había concebido. Las voces no eran ruidos aleatorios ni alucinaciones auditivas. Sabrina las describió como voces con propósito e inteligencia, que transmitían mensajes que escapaban a su comprensión total. Hablaban de seres que habían permanecido dormidos bajo la superficie terrestre durante eras geológicas, esperando las condiciones astronómicas adecuadas para despertar y reclamar su antiguo dominio. Empezó a despertarse con sangre seca alrededor de las orejas, alegando que las voces de sus sueños hablaban demasiado alto para que su oído humano pudiera procesarlas sin sufrir daños. El sangrado no era grave, pero sí constante, ocurriendo todas las noches, independientemente de lo bien que pareciera dormir. Sus sueños siempre eran sobre la luna, pero no la luna que conocíamos. En los sueños de Sabrina, la superficie lunar estaba cubierta de aberturas que parecían inquietantemente ojos, enormes cuencas orbitales que nunca parpadeaban y que seguían cada movimiento en la superficie terrestre con una inteligencia calculadora y paciente. Describió ver a través de esos ojos, experimentar el frío vacío del espacio y el terrible aislamiento de algo que había estado observando y esperando durante más tiempo que la historia de la humanidad. Lo más inquietante de todo fue que empezó a demostrar un conocimiento que le sería imposible adquirir por medios normales. Mencionaba detalles sobre misiones de la NASA que nunca se habían hecho públicas. Describía especificaciones técnicas de equipos que permanecieron clasificados décadas después de su desarrollo y hacía referencia a expedientes de personal que supuestamente habían sido destruidos años atrás. Intenté contactar con varias agencias gubernamentales con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera proporcionar información sobre Hecho 7 u orientación sobre la situación. Llamé a la Fuerza Aérea, a la NASA, al Departamento de Defensa y a cualquier otra organización oficial que se me ocurriera que pudiera tener registros de lo que les había sucedido a los astronautas del Apolo tras su regreso. Todas mis consultas fueron recibidas con un silencio absoluto o con negaciones oficiales cuidadosamente redactadas que afirmaban que tal instalación había existido alguna vez. Las personas con las que hablé fueron amables pero firmes, declarando que no existían registros de ninguna operación de contención relacionada con el programa Apolo y sugiriendo que tal vez estaba confundiendo información clasificada con ciencia ficción.
Pero al silencio pronto le siguió una vigilancia que dejó claro que habíamos llamado la atención de personas con importantes recursos y autoridad. Camionetas todoterreno oscuras con ventanas polarizadas se estacionaban frente a nuestro edificio durante horas, y sus ocupantes observaban nuestras idas y venidas con pacientes profesionales. Nuestros teléfonos empezaron a emitir extraños chasquidos durante las conversaciones. Comenzamos a notar pausas en las llamadas donde varios segundos de conversación simplemente desaparecían. Nuestro correo era claramente abierto y vuelto a sellar antes de su entrega, y los sobres presentaban sutiles señales de manipulación que sugerían trabajo de inteligencia profesional. Lo más inquietante de todo fue que empezamos a notar que nos seguían en nuestras actividades diarias. Las mismas caras aparecían entre la multitud. Los mismos vehículos se veían en varios lugares a lo largo del día. Y veíamos fugazmente a gente fotografiándonos desde la distancia con teleobjetivos. La campaña de intimidación se intensificó drásticamente cuando entraron a robar en nuestro apartamento, mientras estábamos haciendo la compra. No se robó nada en el sentido convencional, pero todo nuestro equipo de grabación fue destruido con una precisión quirúrgica que sugería entrenamiento militar o de inteligencia. Los discos duros fueron borrados con métodos que no dejaron datos recuperables. Las cámaras fueron destrozadas con una fuerza cuidadosamente aplicada que destruyó componentes específicos, dejando otros intactos, y nuestros archivos de respaldo almacenados en servidores en la nube fueron eliminados por alguien con acceso administrativo a sistemas que deberían haber sido seguros. El mensaje era claro: dejar de investigar, dejar de hacer preguntas y olvidar todo lo que habíamos aprendido sobre Hecho 17. Pero ya era demasiado tarde. El conocimiento adquirido nos había transformado por completo, y no había vuelta atrás a la cómoda ignorancia de la que disfrutábamos antes de abrir aquella escotilla en el desierto de Nevada. Cuando volvimos a ver a Beston una semana después, con la esperanza de que pudiera darnos más información sobre lo que nos estaba sucediendo o brindarnos alguna orientación sobre cómo proteger a Sabrina de lo que fuera que le estuviera pasando, encontramos su celda de aislamiento vacía, a excepción de su cuerpo. Estaba muerto, pero las circunstancias de su muerte eran diferentes a todo lo que había visto en mis años investigando escenas del crimen y lugares de accidentes. Su cuerpo estaba retorcido en una posición que debería haber sido imposible para las articulaciones humanas, con la columna vertebral torcida en ángulos que desafiaban la anatomía y las extremidades dispuestas en una configuración que parecía casi ritual. Su rostro reflejaba un terror absoluto, su boca abierta en un grito silencioso y sus ojos desorbitados por la comprensión de algo demasiado horrible para la mente humana. Pero no había señales de violencia ni forcejeo. Ningún indicio de que hubiera sido atacado o herido por alguna fuerza externa. Era como si su cuerpo se hubiera reorganizado en esa posición imposible, impulsado por fuerzas que operaban al margen de las leyes normales de la física y la biología. Verlo allí tendido, retorcido en una forma que dolía contemplar, me produjo una punzada de dolor en el pecho. Pero grabadas en la pared de hormigón junto a su cuerpo, aparentemente con sus propias uñas a juzgar por la sangre bajo las que aún conservaba, estaban sus últimas palabras: no puede cruzar umbrales. Por eso nos encerraron. Por eso nos dejaron allí. De pie en esa celda, mirando el cadáver de Beston, contorsionado de forma imposible, finalmente comprendí que era realmente Hecho 17 y por qué lo habían construido en medio del desierto de Nevada, lejos de cualquier zona poblada. No era un centro de investigación, ni un centro de interrogatorios, ni siquiera una prisión en el sentido convencional. Era una tumba diseñada específicamente para contener algo que nunca debió haber sido traído a la Tierra. Toda la instalación era esencialmente una enorme unidad de contención construida con múltiples sistemas redundantes para asegurar que lo que allí se guardaba nunca pudiera escapar al mundo exterior. Y al abrir esa escotilla, al descender a esas profundidades y leer ese diario, al contactar con Beston y descubrir la verdad sobre lo que les había sucedido a los astronautas del Apolo, habíamos roto una contención que había durado más de 50 años. Conduje el cuerpo de Beston. Aquella noche me adentré en el desierto, lejos de cualquier camino o referencia, y lo enterré en una tumba sin nombre bajo un cielo estrellado que parecía observar cada uno de mis movimientos, con fría y calculadora inteligencia. Recé por un hombre que había dedicado 5 décadas a alimentar la curiosidad de la humanidad sobre lo que yace
más allá de nuestro mundo, cargando con el peso del conocimiento que ningún ser humano debería jamás soportar. Entonces reuní todos los archivos que habíamos recopilado, cada fotografía, grabación y prueba que habíamos acumulado durante nuestra investigación, y los quemé todos en un bidón de metal detrás de nuestro motel. Observé cómo décadas de secretos cuidadosamente guardados se convertían en cenizas y humo, aferrándome a la esperanza de que destruir las pruebas pudiera, de alguna manera, reparar el daño que ya habíamos causado. Destrocé todos los discos duros con un mazo, arrasé con todos los dispositivos de respaldo e intenté borrar todo rastro de lo que descubrimos en Hecho 17, pero sabía que ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El confinamiento se había roto y lo que fuera que hubiera estado dormido en las profundidades de esas instalaciones ya empezaba a despertar. Cuando regresé a nuestro apartamento, Sabrina ya no estaba. No físicamente, pero sí en todos los sentidos importantes para nuestra relación y nuestra vida en común. Su cuerpo seguía allí, sentado en el sillón de la sala donde la había dejado, respirando, parpadeando y realizando las funciones biológicas básicas necesarias para la supervivencia. Pero la persona con la que me había casado, la mujer que había insistido en que siguiéramos el rastro de su abuelo, la brillante periodista de investigación que compartía mi pasión por descubrir verdades ocultas, ya no estaba presente de forma significativa. Se sentaba en completo silencio durante horas, sin moverse salvo para respirar, sin cambiar de postura ni mostrar el menor signo de incomodidad. Al tocarla, noté que su piel estaba mucho más fría de lo normal, como si su temperatura corporal interna hubiera descendido varios grados. Su pulso era lento y constante, pero seguía ritmos que no se correspondían con los patrones cardíacos humanos habituales. Dejó de comer con normalidad, ingiriendo solo pequeñas cantidades de agua, ocasionalmente, probando unos bocados de comida cuando se la ponía directamente delante. Pero no parecía perder peso ni mostrar signos de desnutrición, como si su cuerpo funcionara con principios metabólicos distintos a los de la biología humana normal. Cuando hablaba, lo cual se volvió cada vez más raro con el paso de los días, su voz tenía armónicos y sobretonos que las cuerdas vocales humanas no deberían poder producir. Las palabras resonaban extrañamente en nuestro apartamento, como si provinieran de múltiples direcciones a la vez, creando efectos acústicos que desafiaban las reglas normales de la propagación del sonido. A veces la sorprendía conversando con habitaciones vacías, respondiendo a preguntas y comentarios que solo ella podía oír, hablando en idiomas que no se parecían a nada que hubiera existido jamás en la Tierra. Las conversaciones eran claramente inteligentes y tenían un propósito, pero solo podía oír una parte, lo que me hacía imaginar qué tipo de entidades podrían estar hablándole a través de canales a los que no tenía acceso. Una noche, unas 2 semanas después de nuestra última visita a Hecho 17, me desperté y la encontré de nuevo junto a la ventana de nuestro dormitorio. Pero esta vez, se giró para mirarme al percibir que estaba despierto. Y lo que la miró ya no era del todo Sabrina. Sus ojos albergaban una inteligencia antigua, vasta y completamente ajena, algo que había existido desde antes de la formación de nuestro sistema solar y que había esperado con infinita paciencia este momento. Cuando sonrió, lo hizo con la expresión de algo que finalmente había alcanzado una meta por la que había trabajado durante más tiempo del que la civilización humana había existido. «Hay más», dijo, y su voz resonó como si proviniera del fondo de un pozo profundo que conectaba con espacios muy por debajo de la superficie terrestre, en los espacios entre espacios. Han estado durmiendo durante tanto tiempo, esperando las condiciones astronómicas adecuadas. Pero la puerta finalmente se está abriendo. Describió vastas cámaras excavadas en la roca viva, repletas de seres que nunca habían estado realmente vivos, pero que soñaban con el día en que pudieran regresar al mundo de la superficie que una vez dominaron. Habló de ciudades que precedieron a la historia humana, construidas según principios geométricos que dolían al contemplarlos, donde seres indescriptibles aguardaban a que las estrellas se alinearan correctamente. El programa Apolo nunca se trató de exploración, continuó, con un tono didáctico, como si explicara algo a un alumno particularmente lento para comprender. Se trataba de contención, pero la contención siempre fue temporal, siempre condenada al fracaso. Y ahora las barreras se están derrumbando una a una hasta que pronto no quedará ninguna distinción entre lo que es y lo que se suponía que iba a ser. Sabía lo que tenía que hacer.
a pesar de que mi instinto me gritaba que me mantuviera alejado de ese lugar maldito. Reuní provisiones y conduje de regreso al desierto de Nevada por última vez. Estaba decidido a sellar Hecho 17 para siempre y acabar con esta pesadilla antes de que se extendiera aún más. Llevaba varios bidones de gasolina y un puñado de bengalas, además de suficiente explosivo plástico para derrumbar toda la instalación si fuera necesario. Mi plan era sencillo: destruir por completo el complejo subterráneo, sepultarlo bajo toneladas de hormigón y acero, y asegurarme de que lo que fuera que estuviera allí abajo jamás pudiera escapar al exterior. Pero cuando llegué a las instalaciones aquella tarde abrasadora, con el sol del desierto cayendo a plomo y espejismos de calor danzando en el horizonte, descubrí que mi misión ya era inútil. La escotilla de acero ya estaba abierta, desplegada desde el interior como la tapa de una lata de sardinas. El pesado metal se había retorcido y deformado, dando la impresión de una fuerza increíble aplicada desde abajo, doblando un acero que normalmente requeriría maquinaria industrial para ser movido. La estructura de hormigón que ocultaba la entrada quedó completamente destruida, reducida a escombros y esparcida por el suelo del desierto como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Y surgiendo de las profundidades de Hecho 17, transportado por corrientes de aire que no deberían existir en la quietud del desierto, llegó un sonido como ningún otro que hubiera oído antes, pero que reconocí instintivamente, más allá del pensamiento racional. Era un zumbido bajo y resonante que parecía emanar de la tierra misma, vibrando a través de la roca madre y haciendo que la arena bajo mis pies se moviera formando patrones que casi parecían escritura. El sonido tenía la misma frecuencia que había escuchado en la voz de Sabrina durante sus extrañas conversaciones, con habitaciones vacías, pero amplificado más allá de lo que el oído humano puede procesar de forma segura. Permanecía al borde de aquel enorme agujero en el suelo durante lo que parecieron horas, aunque tal vez solo fueron minutos. El tiempo parecía transcurrir de forma distinta cerca de la instalación abierta, fluyendo de maneras que no seguían los patrones cronológicos habituales. El zumbido se hizo más fuerte y complejo, desarrollando armónicos y sobretonos que creaban patrones de una belleza casi musical, si es que la música pudiera ser compuesta por entidades que nunca hubieran sido humanas. Y mientras escuchaba, comencé a comprender que no se trataba de ruido aleatorio ni de vibraciones sin sentido. Era una señal, una llamada, una convocatoria que se transmitía a receptores dispersos por todo el mundo. El sonido transportaba información codificada en frecuencias que trascendían la conciencia humana y apelaban directamente a algo más primitivo y fundamental de la química cerebral. El desierto a mi alrededor vibraba con la misma frecuencia. Y comprendí que el sonido no provenía solo del Eco 17. Venía de todas partes, de debajo de la arena, del interior de las montañas, de espacios profundos bajo tierra que habían permanecido en silencio durante décadas. Toda la región vibraba de movimiento y propósito, respondiendo a una orden que finalmente se había dado tras años de paciente preparación. Mientras permanecía allí, hipnotizado por la música alienígena que emergía de las profundidades, comencé a ver otras cosas moviéndose a lo lejos, figuras que cruzaban el desierto con precisión mecánica. Todas se dirigían en la misma dirección, todas se movían en perfecta sincronización, como si estuvieran controladas por una única inteligencia superior. Algunos parecían humanos desde la distancia, pero al acercarme, pude ver que algo fallaba fundamentalmente en sus proporciones y movimientos. Caminaban sin importarles el calor del desierto ni el terreno accidentado. Sus pies no dejaban huellas en la arena a pesar de su evidente presencia física. Regresé al pueblo esa noche, pero sabía que ya era demasiado tarde para cualquier intervención significativa. El confinamiento había fallado por completo, y lo que fuera que hubiera estado dormido bajo Hecho 17 estaba totalmente despierto y comenzaba a ejercer su influencia a una escala que empequeñecía todo lo que habíamos experimentado antes. Sabrina no estaba cuando llegué a nuestro apartamento, y esta vez sabía que no iba a volver. No muerta, sino simplemente ausente. Su conciencia había sido completamente reemplazada por algo que llevaba su rostro y usaba su voz, pero que nunca había sido humano. Cuando le hablé a su cuerpo, algo más respondió con palabras dolorosas y conceptos cuyas implicaciones nublaron mi visión. Si estás escuchando esta grabación, necesitas comprender algo muy importante. Algo que gobiernos,
Organizaciones militares e instituciones científicas han intentado ocultar durante más de 50 años, preparándose en secreto para el inevitable día en que sus esfuerzos por contenerlo fracasarían. El programa Apolo no terminó por recortes presupuestarios, falta de interés público ni presión política de una población cansada de la guerra. Todo terminó porque encontramos algo en la Luna que nunca debió haber sido perturbado. Algo que había estado esperando en la fría oscuridad del espacio durante más tiempo del que existe la civilización humana, observando pacientemente nuestro mundo y planeando el día en que las condiciones fueran propicias para su regreso. Y ahora, 5 décadas después de que el comandante Neil Beston y sus compañeros astronautas lo despertaran, accidentalmente al aterrizar en lugares que se les había advertido específicamente que evitaran, ese algo finalmente regresa a casa. Ha sido paciente, aprendiendo nuestros idiomas, nuestras costumbres y nuestras debilidades, estudiándonos con la curiosidad desapasionada de un entomólogo, examinando insectos, preparándose para este momento en que las estrellas se alinearían correctamente y las barreras entre dimensiones se volverían lo suficientemente delgadas como para cruzarlas. No busques a Hecho 17. Las instalaciones ya no existen, destruidas no por acción gubernamental, sino por las mismas fuerzas que debían contener. No intentes descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a los astronautas que caminaron sobre la superficie lunar, porque la verdad es más terrible de lo que la imaginación humana pueda concebir. No sigas el rastro de documentos clasificados, instalaciones secretas y negaciones gubernamentales, porque algunas puertas nunca deberían abrirse, y esta ha estado esperando décadas el momento oportuno para abrirse de par en par y revelar lo que yace más allá. El zumbido se está haciendo más fuerte. Incluso aquí en mi apartamento, aunque me tape los oídos e intente ignorarlo, lo oigo en las paredes, en el cableado eléctrico, en los cimientos del edificio. Está en la red eléctrica, en Internet, en cada aparato electrónico que conecta nuestro mundo moderno. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando la luna es visible a través de mi ventana, me sorprendo a mí mismo de pie allí, igual que Sabrina solía hacerlo, mirando fijamente ese disco pálido en el cielo y escuchando voces que hablan en frecuencias más antiguas que el lenguaje humano, que transmiten mensajes que eluden el pensamiento consciente y se implantan directamente en las partes primitivas de nuestro cerebro que aún recuerdan lo que era ser una presa. La puerta ya está abierta. Tras tantos años de contención, secretismo y cuidadosa preparación, por fin se ha abierto. Y lo que viene no busca la conquista, la destrucción ni ninguno de los escenarios que los escritores de ciencia ficción han imaginado, con su limitada comprensión humana de lo que la inteligencia alienígena podría querer de nosotros. Desea algo mucho peor. Algo más definitivo, completo e inevitable. Quiere volver a casa. Y nos llevará consigo. No como prisioneros ni esclavos, sino como participantes voluntarios en una transformación que remodelará no solo nuestro mundo, sino nuestra comprensión de lo que significa existir en un universo mucho más extraño y peligroso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Se suponía que los astronautas nunca regresarían de la Luna. Debían permanecer allí, aislados en la oscuridad, vigilando algo que jamás debería haber despertado. Pero los trajimos de vuelta, impulsados por la curiosidad humana, el orgullo y la arrogancia fundamental que nos hizo creer que podíamos explorar sin peligro lugares que habían sido declarados prohibidos por razones que escapan a nuestra comprensión. Y al hacerlo, abrimos una puerta que jamás podrá cerrarse. El comandante Neil Beston pasó 50 años intentando advertirnos, encerrado en esa celda de hormigón, perdiendo lentamente su humanidad, ante algo que veía a toda nuestra especie como un mero medio para un fin. Y ahora ese fin ha llegado, transmitido por frecuencias que vuelven nuestra propia tecnología en nuestra contra y se propaga a través de canales cuya existencia desconocíamos. Esta noche, si te atreves, mira la luna. Obsérvala con atención y tal vez veas lo que vio Sabrina o lo que soñó antes de dejar de ser Sabrina por completo. Quizás notes que los cráteres familiares y María no están dispuestos exactamente como lo recuerdas. Que las sombras caen en direcciones que no coinciden con el ángulo de la luz solar. Es posible que veas aberturas que parecen ojos, enormes órbitas que rastrean el movimiento de todo en la superficie terrestre con una inteligencia depredadora y paciente. Y nunca parpadean. Si las ves, si reconoces lo que estás viendo, entonces comprenderás por qué el programa Apolo terminó de forma tan abrupta y definitiva.
Comprenderás por qué algunas puertas jamás deberían abrirse y por qué algunos secretos deben permanecer enterrados en la fría oscuridad entre mundos. Porque nunca estuvimos solos ahí fuera. Nunca fuimos la única inteligencia en este sistema solar. Nunca fuimos los primeros en desarrollar tecnología, curiosidad y el impulso de explorar más allá de nuestro planeta. Y ahora, gracias a lo que trajimos de la Luna, nunca más volveremos a estar allí. Los durmientes están despertando. La puerta está abierta. Y la larga espera finalmente ha terminado.